Otra clasificación que nos interesa en los contratos, que no está en el Código Civil, pero que fue diseñada por la doctrina, es aquella que va a considerar el tiempo en que el contrato se va a realizar. Es decir, que el tiempo va a ser el factor de clasificación del contrato. Teniendo en cuenta el tiempo en que el contrato debe ser cumplido, podemos decir que es posible distinguir dos categorías. En primer lugar, aquello cuya exigibilidad es inmediata, es decir, el cumplimiento puede ser exigido inmediatamente de su celebración, y aquellos cuya exigibilidad es diferida, es decir, no se puede exigir el cumplimiento sino después del tiempo pactado por las partes o por la ley o que van a resultar de las mismas modalidades del contrato. Esta clasificación antes mencionada hace referencia al tiempo de exigibilidad del contrato, desde qué momento va a poder ser exigible las obligaciones que de él derivan. Pero también desde el punto de vista del tiempo los podemos clasificar según el tiempo de ejecución, es decir, qué tiempo insume a cada parte cumplir con sus obligaciones. Dentro de esta clasificación es posible distinguir dos categorías. En primer lugar, los contratos de cumplimiento instantáneo, cuando el cumplimiento se consume en un solo instante, en un solo acto. Por ejemplo, el caso de la persona que sube al ómnibus urbano y él manifiesta, presentando la tarjeta, la decisión de contratar e inmediatamente la ejecución se da cuando esa tarjeta pasa por el regulador. Y si, acorde a la naturaleza de la obligación, lo convenido por las partes va a insumir un tiempo más o menos prolongado, el contrato es de duración. Dentro de este contrato de duración podemos distinguir dos subespecies. En primer lugar, si la ejecución se hace de manera interrumpida durante un determinado tiempo, por ejemplo, el alquiler de una vivienda, el contrato es de ejecución continuada. Si la ejecución se hace periódicamente, por ejemplo, en una compraventa se pacta en cuotas, la ejecución es fraccionada. Nosotros, en la materia que nos toca, vamos a ver que el contrato, cuando hablamos del contrato de construcción, siempre va a ser un contrato de duración, por la misma naturaleza de las obligaciones que llevan al cumplimiento, es decir, va a durar en el tiempo su ejecución. ¿A qué interés práctico responde esta clasificación de los contratos según el tiempo de ejecución? El interés práctico radica, sobre todo, en el instituto de la imprevisión contractual, prevista actualmente en el artículo 1091 del Código Civil y Comercial, que tiene aplicación en aquellos contratos entre los cuales, desde la celebración y a su ejecución, transcurre un plazo dentro del cual puede suceder un hecho extraordinario e imprevisible, ajeno a la voluntad de las partes, que modifique esas condiciones que las partes tuvieron en vista al contratar. No tenemos que olvidar que el contrato se funda en las necesidades impuestas por el tráfico del mercado. Entonces las personas, cuando formalizan sus disposiciones, tienen en cuenta también los intereses económicos. Estos intereses, desde que yo celebro el contrato y hasta que surge la ejecución, muchas veces se ven alterados por circunstancias, como acabo de decir, extraordinarias e imprevisibles. Es por eso que este artículo, el 1091, dice que si en un contrato conmutativo, no debemos olvidar que conmutativo es una subclasificación de los onerosos y se caracteriza porque las partes saben a ciencia cierta qué es lo que van a obtener de ganancia, digamos. Entonces dice que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente,
¿Por qué va a suceder esto en un contrato de ejecución diferida o permanente? Porque los que fueron de curso de ejecución instantánea, los efectos ya se han producido y no pueden variar. En cambio acá, cuando el contrato es de duración y va a haber un tiempo entre la celebración y la ejecución, muchas veces más en economías débiles, digamos de alguna manera, como la de nuestro país, afectan esos intereses y hace que cambien las condiciones contractuales y por consiguiente los efectos del contrato. Si yo desde que celebro el contrato hasta que ese contrato se ejecuta hay una hiperinflación, supongamos que me altera ese equilibrio contractual, oportunamente puedo pedir la resolución contractual, porque no es lo que las partes han tenido en vista al momento de iniciarlo. Ahora nos vamos a referir a cuáles son los requisitos que debe tener todo contrato. Para hacer referencia a los requisitos, hay dos teorías, una teoría que se denomina clásica y otra moderna. Nosotros vamos a hacer referencia a esta teoría moderna y cuáles son los requisitos que exige para que pueda existir un contrato válido. En realidad estos vamos a ver que son tres. En primer lugar, lo que denomina presupuestos, que son todos aquellos requisitos o cualidades que deben existir en abstracto respecto del sujeto que va a contratar y respecto del objeto del contrato. Son preexistentes al mismo y son extrínsecos o exteriores, tales como por ejemplo la capacidad para contratar, la legitimación de los sujetos que van a celebrar el contrato, el consentimiento y la idoneidad en el objeto. Es decir, no pueden faltar para que el contrato sea válido estos presupuestos y existen en cualquier tipo de contrato. El segundo de estos requisitos de la teoría moderna son los elementos. Los elementos son intrínsecos al contrato. Los elementos se reducen a dos. La forma, que hace referencia a de qué manera las partes van a exteriorizar esa voluntad, y el contenido, que es lo que se expresa mediante esa declaración. A su vez, ese contenido va a estar constituido por cláusulas que se clasifican en esenciales, sin las cuales no va a haber un contrato válido, naturales, a los que los va a agregar la ley supletoria, ya vamos a ver qué significan, y accidentales, los que pueden ser incorporados por las partes. O sea que los elementos es el segundo de los requisitos. Y el tercero se va a denominar circunstancias. Las circunstancias, vamos a ver que son extrínsecas al contrato, extrínsecas al negocio, pero existen desde su perfeccionamiento, durante su ejecución y hasta su extinción. Dentro de esas circunstancias vamos a tener, por ejemplo, la fecha, el lugar, donde se debe cumplir el contrato, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del contrato, decimos que el contrato se celebra en dos o más partes. Pues bien, ahora vamos a pasar al estudio de esas partes, de quiénes son las personas que pueden realizar el contrato. Al hablar la ley de partes, se refiere tanto a partes como persona física, que hace referencia al obrar de las personas, digamos de manera individual, o a las personas jurídicas, que vamos a ver que es aquella que tiene determinada organización y son entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Su existencia comienza desde la Constitución, principios generales que no necesitan autorización para funcionar y tienen una personalidad distinta a la de sus miembros, por eso es que pueden contraer derechos y asumir obligaciones en nombre de esa entidad y no de las personas que la integran, y pueden ser públicas o privadas. Entonces, ahora nos vamos a referir a cada una de estas partes. En primer lugar, tenemos la persona humana. El primer principio para que esta persona humana pueda celebrar un contrato es que las personas tienen que ser capaces de contratar. El nuevo Código Civil y Comercial
estableció reglas en materia de capacidad de la persona humana en los artículos 22 y subsiguientes que, si bien se refieren a la parte general de las personas, va a abarcar acá, va a ingresar en el estudio de los contratos. El principio general en el nuevo paradigma del Código Civil y Comercial es que todas las personas gozan de aptitud para ser titulares de derechos y deberes jurídicos, con las limitaciones que a lo mejor oportunamente le puede otorgar la ley. Pero el principio del cual la ley va a partir es la presunción de la capacidad para contratar de la persona humana. Esa persona puede ejercer por sí misma sus derechos, con las limitaciones que la ley o una sentencia judicial lo determine. Eso cuando ya nos referimos al ejercicio de esa capacidad. Y la capacidad de ejercicio se presume, porque dentro de la capacidad nosotros tenemos dos tipos de capacidad, la de derecho y la de hecho. La de derecho, que es aquella que se refiere a quienes pueden ser titulares de determinado derecho, y la de hecho, quienes pueden llevar a la acción, al ejercicio esos derechos. Bueno, ahora en esa capacidad de ejercicio, según los nuevos paradigmas, todas las personas se presumen capaces. Y si hay alguna restricción a la capacidad, vamos a ver que eso tiene que estar declarado por sentencia, tiene que referirse en lo concreto a qué actos esa persona puede realizar o no puede realizar, y exige una actividad. La declaración de ese estado, digamos, de capacidad restringida, requiere la declaración multidisciplinaria de psicólogo, psiquiatra y un control efectivo de que se mantengan esas condiciones por lo menos cada 2 años según el Código Civil. Respecto a la capacidad de derecho, para que la persona pueda celebrar un contrato, es necesario que esa persona tenga aptitud o capacidad jurídica para ser titular de un derecho o de un interés que le permita celebrar el contrato. El principio general en materia de derecho es que toda persona humana tiene capacidad de derecho. La excepción es que algunas personas tienen limitada esa capacidad de derecho respecto de ciertos contratos. No hay personas absolutamente incapaces, solo se los priva de contratar en esos supuestos expresamente previstos por la ley. Nuestro Código Civil y Comercial, a partir del artículo 1001 y 1002, nos da un ejemplo de quienes no podrían realizar determinados contratos. El artículo 1001 se refiere en principio a las inhabilidades para contratar, cuando una persona está inhabilitado de contratar en interés propio o en interés ajeno. Los que están impedidos para hacerlo conforme a ciertas disposiciones o aquellos contratos que están prohibidos para determinados sujetos y que tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. Así, por ejemplo, el artículo 1002 dice que no pueden contratar en interés propio. Por ejemplo, los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. En segundo lugar, los jueces, funcionarios, los auxiliares de justicia, los árbitros y mediadores y los auxiliares respecto a esos bienes que están en proceso en los que ellos intervienen o hubieran intervenido. Es decir, que si yo soy juez y en mi juzgado se saca a remate un inmueble, yo no voy a poder comprarlo, no voy a poder contratar con esas personas porque hay una inhabilidad dispuesta por la ley para que yo pueda realizar ese acto jurídico. ¿Cuál es el fundamento de esta prohibición para contratar? El fundamento es un fundamento, digamos, de carácter moral. Trata de fortalecer la actuación de quienes tienen a su cargo o están vinculados a la administración de justicia para garantizar así el interés de las personas que concurren a esos juzgados, como así también del Tesoro Público, y también tratan de que esta situación puede ejercer influencia sobre la investidura del juez. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos? Todos los jueces de la nación, de la provincia, respecto a los bienes que estén en trámite en su juzgado.
También, por ejemplo, los abogados y procuradores en los procesos que intervienen o intervinieron no van a poder comprar o vender. Los cónyuges que estén bajo el régimen de comunidad. Ustedes saben que el régimen de comunidad es uno de los regímenes que establece la ley respecto del patrimonio conyugal. Y luego hay prohibiciones de carácter particular que también trae la ley. Por ejemplo, respecto a los progenitores, en el artículo 689 dice que los progenitores no pueden hacer ningún contrato con el hijo que está bajo su responsabilidad, excepto lo dispuesto para las donaciones previstas en un articulado que trae la ley. No pueden comprar bienes de su hijo, ser cesionarios de créditos, derechos o acciones contra su hijo, ni hacer partición privada con su hijo, de la herencia del progenitor fallecido, etc. También el código se refiere a los tutores y curadores. Quienes ejercen la tutela, sabemos que la tutela es un instituto que está dispuesto para suplir aquellas situaciones en que los padres no pueden llevar adelante esa responsabilidad parental, o están ausentes o le está impedido por algún motivo. Entonces, los tutores, supongamos que sean los abuelos o un tío, no pueden ni con autorización judicial hacer con ese tutelado actos prohibidos a los padres respecto a los hijos menores de edad. Si se les prohíbe a los padres, también a ellos. Y tampoco pueden celebrar contrato de comodato. El comodato es un préstamo de uso. Los tutores, curadores y apoyos. Apoyo se denomina ahora a la persona que se nombra al fin de que de alguna manera acompañe a esa persona que por algún motivo se le ha restringido la capacidad. Respecto de los bienes de personas incapaces o con capacidad restringida que están a su cargo. Los administradores de bienes ajenos, públicos o privados, respecto de los bienes que le han confiado su gestión, supongamos un síndico en una quiebra, no puede ir, es un administrador, funciona, digamos, de alguna manera, esa es la función, llevar adelante los bienes, esos que están en quiebra. Entonces él no puede, respecto de esos bienes que le han confiado a su gestión, realizar ningún tipo de contratación. ¿Y cuál es eso respecto a lo que acabamos de decir, a las personas que no pueden contratar, como no pueden contratar o están limitados de hacerlo en determinadas situaciones, la incapacidad es de derecho, porque se refiere a la titularidad de ese ejercicio de llevar adelante un contrato. Cuando hablamos de la capacidad de hecho, de la capacidad de acción, vamos a hacer referencia acá a cuál es la incapacidad de ejercicio que la ley designa. El principio general es que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, pero la ley, a su vez, establece ciertas excepciones para personas que no pueden llevar adelante el ejercicio de esos derechos. El artículo 24 dice que son incapaces de ejercicio las personas por nacer, las que no tienen la edad y grado de madurez suficiente y la persona declarada incapaz por sentencia judicial. Respecto de los menores de edad, el nuevo Código Civil, que rige la República Argentina a partir del año de agosto del año 2015, respecto de los menores de edad, vamos a ver que presenta un cambio de paradigma, porque antes no era la persona declarada incapaz, no era considerada sujeto de derecho y obraba por medio de sus representantes. Si bien actualmente el artículo 26 del Código así dispone que las personas incapaces obran por medio de los representantes, hay toda una normativa de tratados internacionales asimilados a la Constitución que ha presentado un cambio de paradigma. Ya la capacidad de ejercicio respecto de la edad de las personas no está dada justamente por ese principio etario o de la edad que la misma aporta, sino que vamos a ver que va a estar por el grado de discernimiento que esa persona pueda presentar. Entonces ahora vamos a hablar de los casos particulares de los contratos realizados por menores de edad y por adolescentes. Para nuestro Código Civil y Comercial se va a denominar menor de edad la persona que no ha cumplido aún los 18 años.
y es adolescente el menor de edad que cumplió los 13 años. Para contratar estas personas por sí mismas, tienen que tener capacidad de ejercicio. El principio general es que no lo tienen y cuando contratan deben hacerlo a través de sus representantes. Pero vamos a ver que el nuevo código prevé distintas hipótesis. El menor de edad con madurez suficiente, si cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente, puede ejercer por sí los actos que le permite el ordenamiento jurídico. En caso de conflictos de intereses con sus representantes legales, supongamos con los progenitores o con los tutores, puede intervenir con asistencia letrada. Si es menor de 13 años, vamos a ver que adolescente, como acabamos de decir, y a partir de los 18 va a ser mayor de edad, hay una figura que va a concurrir nada más que al asesoramiento, no lo representa al menor, que va a ser la figura del abogado del niño. Esa figura va a tener por finalidad asesorarlo y darle las normativas, digamos, legales a ese menor que presenta conflicto con quienes le representan. Otra situación especial es el menor de edad que ha adquirido un título habilitante para trabajar, supongamos que sea mecánico dental o que sea maestro o adquiera alguna profesión. Vamos a ver que en ese caso el ejercicio de su profesión puede hacerlo por cuenta propia, sin necesidad de autorización, y va a tener la administración y disposición de los bienes que adquiera con el producido de su trabajo. Ahora, respecto de la salud, también hay una presunción legal que los mayores de 13, pero menores de 16, tienen aptitud para decidir respecto de los tratamientos que no son invasivos sobre su estado de salud. Y luego tenemos otra figura que es la de los emancipados por matrimonio, que son los menores de 18 años que pueden a partir de esa edad con autorización judicial contraer matrimonio. Sin embargo, vamos a ver que si bien contrae matrimonio y a partir de ahí adquiere el carácter de emancipado, es decir, se equipara al mayor de edad, no puede aprobar la cuenta de sus tutores, hacer donación de los bienes que ha recibido a título gratuito de su familia por donación o por herencia o afianzar obligaciones. En ese caso tiene restringido el ejercicio respecto a esas situaciones.